La comunidad de alpinistas llama al K2 la montaña salvaje, y estás a punto de descubrir por qué. Bienvenido a Extreme. En 1953, cuando los cómics de Bazooka Joe estaban cambiando la vida de los niños en todas partes, comenzó la tercera expedición estadounidense al K2 en el Karakorum. La expedición fue liderada por Charles Houston, un médico y escalador experimentado que quería conquistar la montaña en una época en la que los equipos estadounidenses estaban desesperados por dejar su huella en el alpinismo de gran altitud. El equipo estaba formado por 8 escaladores de élite, incluyendo a Art Gilkey, Pete Schoening, George Bell, Bob Craig y un dedicado grupo de porteadores del Valle de Hunza. Charles Houston era el médico del equipo. Él ya había liderado la primera ascensión al Nanda Devi, la cumbre más alta que alguien había escalado hasta ese momento. Al igual que el resto del equipo, él era un alpinista de élite, pero nada de eso importaría en 6 semanas. Su expedición comenzó en mayo en Rawalpindi, Pakistán. Allí contrataron porteadores y consiguieron sus piolets, crampones, cuerdas fijas, ropa para clima frío y suficiente comida y suministros médicos para toda la expedición. Una preparación adecuada a menudo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y cuando se trata del K2, definitivamente necesitaban estar preparados. 6 semanas de marcha los llevaron al campamento base, a 16.400 pies de altura, mirando la montaña. El plan era que comenzarían a subir por la bien establecida ruta del Espolón a Abruzzi. Esta ruta la abrió por primera vez un duque italiano décadas antes, pero decir que está establecida en esta montaña es una broma cruel. Subir por el Espolón a Abruzzi es soportar una escalada mixta, sostenida y brutal, sobre roca escarpada y hielo vertical. Sabían que no sería una escalada fácil, pero aún así se sorprendieron de lo que el K2 les tenía preparado, porque el equipo enfrentó condiciones terribles desde el principio. Tormenta tras tormenta llegaba, haciendo que la amenaza constante de hipotermia estuviera siempre presente mientras el grupo avanzaba por el terreno empinado. Y esto fue en 1953. No había helicóptero de rescate que pudiera alcanzar esta altitud, ni teléfono satelital. Si algo salía mal por encima del campamento 8, la única forma de bajar era ayudándose entre ellos. A pesar de estos desafíos, Charles y el equipo llegaron a 25.500 pies a un lugar llamado Campamento 8 a principios de agosto, de alguna manera sin incidentes. El plan era tomarse un tiempo para reagruparse antes de finalmente hacer lo que vinieron a esa montaña a hacer. Pero el K2 tenía otros planes. En lugar de un descanso rápido y breve, fueron atrapados por un huracán catastrófico de 10 días. Vientos impredecibles que rugían a más de 160 km por hora azotaron directamente su tienda, donde la nieve profunda se iba acumulando gradualmente. Todo esto, junto con las brutales exigencias que la zona de la muerte impone al cuerpo, llevó a una pesadilla médica como ninguna otra en el mundo. En la mañana del 7 de agosto, Art Gilkey, uno de los escaladores de Charles, se despertó dentro de su tienda de nylon que se sacudía violentamente mientras aún estaba oscuro afuera. Su cuerpo le dolía por semanas de escalada intensa. Su equipo estaba congelado y la temperatura bajaba a menos de 20 grados bajo cero, y cuando intentó salir de su saco de dormir, se desplomó en absoluta agonía. Sus piernas eran bolsas hinchadas de dolor. Resultó que había desarrollado una condición médica llamada tromboflebitis. Eso significaba coágulos de sangre mortales en sus piernas. Cada segundo tenía que calcularse con cuidado, un movimiento en falso o un cambio repentino de presión, y los coágulos inestables podían desprenderse inesperadamente, viajar a sus pulmones y matarlo al instante. Charles, siendo médico, reconoció los síntomas aterradores de inmediato. Tuvieron la suerte de diagnosticarlo antes de que muriera en su saco de dormir. Pero ahora les esperaba un desafío considerablemente más peligroso. Art no podía caminar y estaban atrapados a 25.500 pies en medio de un huracán. No había manera de evitarlo. Tenían que bajar en cuanto el clima mejorara un poco. Así que el equipo aseguró a Art en una camilla improvisada hecha con un saco de dormir y lona de tienda de campaña. Y mientras se preparaban para bajar, una enorme sensación de temor debió de invadir el campamento. Sabían que tendrían que emplear todas sus habilidades técnicas, porque bajar a un hombre por una pendiente de hielo de 55 grados es, sinceramente, una de las cosas más difíciles que alguien puede intentar.
Pero estos estadounidenses no iban a dejar que su amigo muriera cuando la salvación estaba justo ahí abajo. Usando cuerdas fijas, los 5 alpinistas conscientes se sujetaron a la camilla improvisada de Gilkey. Esa era la única manera en que podían bajar cuidadosamente a Art por la pared de roca expuesta. Las temperaturas increíblemente frías y el viento cegador ya eran lo suficientemente aterradores. Todo el tiempo, el peso muerto de un escalador incapacitado les exigía a todos un esfuerzo constante y extenuante. En cualquier momento, el clima podía cambiar, y los escaladores tenían que estar preparados para desprendimientos repentinos de rocas y nieve inestable. Y entonces sucedió. Después de pasar una parte increíblemente difícil de la ruta, el escalador George Bell de repente perdió el equilibrio. Sus crampones rasparon inútilmente contra el hielo con un chirrido espantoso, levantando una lluvia de hielo. Luego comenzó a deslizarse rápidamente hacia abajo, y mientras lo hacía, la cuerda de nylon que lo unía al resto del equipo se tensó de inmediato. El efecto fue como un dominó humano en cámara lenta. Mientras Bell caía, las cuerdas tiraron al siguiente escalador, arrancándolo del suelo. El peso de 2 hombres cayendo arrastró al siguiente, y así sucesivamente. En cuestión de segundos, los 5 escaladores conscientes eran un revoltijo visual de extremidades y ropa brillante, rodando por el campo de hielo en una sola masa violenta hacia una caída de 1800 metros. Y eso debería haber sido el final. Pero arriba de ellos, más arriba en la pendiente, una última cuerda de seguridad había sido fijada al expedicionario de 25 años, Pete Cheney. Desde su posición más alta, Pete actuó puramente por instinto. Clavó su piolet de mango de madera detrás de una roca incrustada en el hielo, enrolló la cuerda alrededor de ella y apoyó todo el peso de su cuerpo contra ella. Pero le tomaría hasta la última gota de energía que le quedaba. Los 5 hombres que iban rumbo a la tumba se detuvieron de golpe en el aire, suspendidos por una sola cuerda y la fuerza del agarre de un solo hombre. Imagina el terror absoluto de ese momento, el terror de Pete sabiendo eso. Un solo fallo, una fracción de segundo, en la que su mango de madera se flexionara demasiado, 1 milímetro, o que la roca se moviera en el hielo, habría llevado a todos a la tumba. Pete aguantó solo por pura y desesperada adrenalina hasta que, finalmente, pudieron abrirse camino de regreso al lado seguro de la pendiente vertical. Cuando los hombres estuvieron sobre hielo firme, sintieron que habían engañado a la muerte. Se detuvieron por un breve momento para asimilar el puro horror de lo que acababa de suceder y se dieron cuenta de que Pete acababa de hacer historia. Una vez que se recuperaron, aseguraron cuidadosamente a Art Gilkey a la pendiente usando 2 piolets. Ya era tarde, la caída les había tomado tiempo y no había manera de que bajaran temprano ahora. Necesitaban montar una tienda de vivac cerca para sobrevivir la noche. Ahora, como quizás sepas, dejar a alguien solo en el K2, incluso por unos minutos, se considera sumamente riesgoso. Pero estos hombres estaban en una de las partes más aisladas del mundo. Ya estaban terriblemente afectados por la caída. Estaban exhaustos tanto física como mentalmente. Es en estos momentos cuando los pequeños detalles se convierten en grandes consecuencias. Después de asegurar la tienda, 3 alpinistas salieron de nuevo a la ventisca para buscar a Art y meterlo en el refugio. Pero cuando llegaron al lugar donde lo habían anclado, ya no estaba. No quedaba nada más que una hendidura en la nieve que se perdía por el precipicio. La mayoría de las expediciones considerarían sobrevivir a este día como una victoria y comenzarían de inmediato su descenso final para regresar a las comodidades de la sociedad moderna y a sus familias. Pero no este equipo. Estaban completamente destrozados. Hasta el día de hoy, la causa exacta de la desaparición de Art sigue siendo un misterio. ¿Lo arrastró una avalancha repentina? ¿O, al darse cuenta de que era una carga fatal para sus amigos exhaustos, Art se soltó silenciosamente para salvarlos? Fuera cual fuera la causa, en este día fatídico, el mundo del alpinismo perdió a una leyenda. Charles Houston y los hombres sobrevivientes rindieron homenaje construyendo un montículo conmemorativo de piedras en el campamento base. Cuando bajaron, George pronunció las palabras que describirían para siempre esta montaña. Es una montaña salvaje que intenta matarte. Y Art Gilkey es solo una de las muchas personas que han perdido la vida debido a la naturaleza implacable de esta montaña salvaje. Por cada 4 personas que logran llegar a la cima de la montaña, una nunca regresará.
Es una de las proporciones de mortalidad más altas de cualquier montaña en el mundo, y los alpinistas que llegan no son precisamente los que uno esperaría que murieran. Entonces, ¿por qué los alpinistas de élite siguen arriesgándolo todo en esta montaña? Algunos lo hacen por fama, pero en el verano de julio de 1994, este hombre llamado Steve Onge lo arriesgó todo por una razón que, sinceramente, me parece conmovedora. Verás, esa temporada de escalada fue un completo desastre. Tormentas brutales e implacables habían destrozado por completo los planes de varias expediciones internacionales diferentes, y equipos de escaladores de todo el mundo se vieron obligados a abandonar sus rutas originales. Lo que quedaba era un grupo disperso y exhausto de escaladores de varias naciones, compartiendo equipo limitado y decididos a sacar lo mejor de una mala situación. Steve estaba justo en medio de esta pesadilla junto con un escalador australiano llamado Michael Groom. Ahora, él no era un guía profesional. Él no dirigía una compañía de expediciones, y nadie en esa montaña le estaba pagando por estar ahí. De hecho, financiaba sus viajes de escalada gracias al apoyo de la comunidad, y regresaba a casa para escribir sobre ellos en el periódico local. De hecho, de todos los escaladores en la montaña esa temporada, Michael era el más experimentado. Ya había hecho cumbre en el Everest sin oxígeno embotellado apenas un año antes. Uno esperaría que un hombre con esta experiencia y habilidad pudiera llegar a la cima y bajar del K2 sin incidentes. Así que me imagino que debió ser un shock absoluto para todos en la montaña, cuando de repente llegó una llamada urgente de ayuda la mañana del 25 de julio de 1994. Michael, de entre todas las personas, estaba en serios problemas. Se había torcido la rodilla en un tramo totalmente sin importancia mientras bajaba, justo debajo del campamento 2. No fue por una caída ni por una avalancha. No hubo nada a lo que alguien pudiera señalar después y decir, eso fue lo que lo causó. Pero para la mañana siguiente no podía apoyarse en absoluto sobre ella. Estaba atrapado. Cuando llegó la llamada a los campamentos inferiores, Steve se quedó atónito. Él y Michael habían creado un lazo en el campamento base debido al mal clima. Así que cuando se enteró del destino de su amigo, hizo lo que casi ningún otro alpinista en esa montaña estaba dispuesto a hacer. Se preparó. Realmente no puedo explicar lo extraordinario que fue esto. El propio Steve había abandonado cualquier sueño de llegar a la cima del K2. A principios de la temporada, él y Michael en realidad habían subido hasta los 26,000 pies. Pero cuando vio la brutal realidad de la montaña allá arriba, tomó la increíblemente difícil pero inteligente decisión de abandonar su propio intento de llegar a la cima. Había descendido todo el camino de regreso al campamento base y simplemente estaba pasando el resto de la temporada ahí. Fue Michael quien siguió adelante y el 23 de julio de 1994 alcanzó la cima del K2 sin oxígeno suplementario. Steve estaba completamente fuera de la zona de peligro. La mayoría de los alpinistas en ese momento simplemente están esperando empacar e irse a casa con sus familias. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un tipo que no estaba recibiendo pago, que no tenía un gran patrocinador corporativo y que no le debía nada a nadie, voluntariamente volvería a subir a la montaña salvaje cuando ya estaba perfectamente a salvo en la base? Bueno, tal vez fue por su historia. De vuelta en el sur de California, Steve era un escalador de roca, y esa comunidad tan unida tenía una regla no escrita. Nunca dejes a alguien atrás en la naturaleza. O tal vez solo miró alrededor del campamento. Vio a varios equipos internacionales derrotados y exhaustos empacando sus tiendas para irse a casa. Y se dio cuenta de que si él no subía, Michael iba a morir allá arriba. No lo sé. Cualquiera que haya sido su razón, Steve tomó su decisión. Se equipó, tomó a otro alpinista estadounidense llamado Dave Bridges y juntos empezaron a subir de nuevo la montaña salvaje, tratando de traer a Michael Groom de regreso a casa. Pero en el camino hacia arriba, en el campamento base avanzado, a Bridges de repente le dio una intoxicación alimentaria severa. Estaba completamente incapacitado y no podía dar ni un solo paso más. La mayoría de las personas se habrían dado la vuelta aquí. Steve simplemente siguió subiendo, completamente solo. Y contra todo pronóstico, en realidad lo logró. Esteban encontró a Michael justo debajo del campamento 2 y le dio medicina para el dolor en la pierna. Lo que siguió después fue el trabajo lento y peligroso de bajar a un hombre herido de una montaña que no perdona ninguna lesión. Steve se hizo cargo.
Incluso amarró la pesada mochila de Michael a su propia espalda para aligerar la carga del australiano, y luego comenzó a guiarlo suave y cuidadosamente por algunas de las secciones más expuestas y técnicas del K2. Imagina cuánta fuerza física y mental se necesita para eso. Estás a una altitud donde dar un solo paso se siente como respirar a través de un popote. Tus músculos prácticamente se están consumiendo a sí mismos solo para mantener tus órganos funcionando. Y ahora llevas la supervivencia de otro hombre sobre tus hombros. El estrés afectó el cuerpo de Steve rápidamente. Cada paso se sentía agotador. Incluso tareas simples como engancharse a una cuerda o ajustar un guante le costaban más energía de la que deberían. Pero siguió adelante y de alguna manera lograron que funcionara. Mientras descendían lentamente por las rocas dentadas y el hielo resbaladizo debajo del campamento 2, la pesada tensión finalmente comenzó a disiparse. Por primera vez en todo el día, realmente sentían que iban a sobrevivir. Para media tarde, Steve estaba de pie al borde de un acantilado enorme, casi vertical. Si estuvieras ahí con él, estarías mirando hacia abajo una pared vertical de roca congelada que se precipita directamente hacia los campamentos inferiores. Ya había hecho la parte difícil. Todo lo que tenía que hacer ahora era sujetar su arnés a una cuerda, deslizarse por esta última pendiente empinada y pisar la nieve más segura y plana de abajo. Pero el K2 tiene un problema muy simple cuando se trata de bajar. Para navegar con seguridad por secciones como esta en la montaña, los alpinistas usan lo que llaman cuerdas fijas. Funcionan como pasamanos en una escalera muy empinada y peligrosa. Te sujetas el arnés a esta cuerda y simplemente te bajas. Incluso si resbalas, la cuerda te detendrá. El problema es que cuando termina la temporada de escalada, los equipos simplemente dejan sus cuerdas atadas a la montaña y se van a casa. Porque nadie realmente limpia el K2. Al año siguiente llega un nuevo equipo y bueno, no quieren confiar en la cuerda vieja que ven ahí tirada. Prefieren usar su propia cuerda nueva que trajeron y la atan justo al lado de esta cuerda vieja. Y al año siguiente, otro equipo hará lo mismo. Durante décadas, esto ha creado un enorme desastre congelado que baja por la montaña, como si fueran viejos tendederos de ropa. Y la cuerda que se deja al sol y al frío durante años no permanece fuerte para siempre. La luz del sol y el hielo la desgastan lentamente desde adentro, de la misma manera que una manguera de jardín que se deja afuera durante 10 veranos se pone rígida y se agrieta, aunque por fuera todavía parezca estar bien. Una cuerda puede verse perfectamente normal y aún así no tener casi nada de su fuerza original. Y como todas las cuerdas viejas están cubiertas por la misma nieve y hielo blancos, pues no hay manera de saber solo con verla cuál cuerda es una línea de vida y cuál es una trampa podrida. En esa pendiente empinada, Steve estaba usando la cuerda nueva y sólida que él sabía que era segura, la cual estaba siendo usada por otro escalador en ese momento. Steve estaba completamente agotado. Estaba físicamente destruido por cargar el equipo de Mike. Cada segundo que pasaba quieto en el frío helado le drenaba la poca energía que le quedaba. Sintió que ya no podía esperar más. Así que miró el enredo de cuerdas, tomó una de las más viejas y enganchó su arnés a esa en su lugar. Y cuando Steve puso su peso en la cuerda y comenzó a descender en rapel, la cuerda a la que enganchó su arnés simplemente se rompió. No hubo señales graduales de advertencia ni de peligro, y como ya había comenzado el descenso, la gravedad tomó el control al instante en que el nylon podrido se rompió. Cayó casi 2.500 pies hasta la pendiente de abajo. Y el impacto fue lamentablemente fatal. La muerte de Steve Onch dejó a todos atónitos. Él ya había hecho la parte difícil, había tomado la decisión segura allá arriba. Y aún más extraño, no tenía ninguna razón para hacer lo que hizo ahí. En circunstancias normales, un escalador tiene un par de formas reales de comprobar si una cuerda sigue siendo segura antes de confiarle su vida. Y literalmente no había ninguna tormenta ni avalancha persiguiéndolo. Debió haber sabido lo que estaba arriesgando al confiar en una cuerda sin revisar. Entonces, ¿por qué no esperó? ¿En qué estaba pensando? Bueno, esta es otra forma en la que el K2 mata a sus escaladores de élite. Porque el problema era que, para cuando llegó a esa pendiente empinada, Steve casi con certeza ya no estaba pensando como normalmente lo haría. Déjame explicar.
A unos 8.000 metros en el K2 hay tan poco oxígeno disponible que la cantidad de oxígeno en la sangre de un escalador literalmente cae a casi la mitad de lo que sería al nivel del mar. Recuerda, Steve ya había alcanzado esas alturas antes en la temporada, y luego volvió a subir para hacer el trabajo pesado en lugar de un hombre herido. Su cuerpo estaba completamente, peligrosamente agotado. Imagina tratar de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida con ese nivel de fatiga recorriendo tu cuerpo. Aún peor, tu cuerpo no es lo único que se está quedando sin energía allá arriba. La corteza prefrontal, la parte de tu cerebro responsable de la lógica y el pensamiento, también está funcionando a medias. Literalmente no estás pensando bien allá arriba. Y la parte realmente aterradora es que el escalador ni siquiera se da cuenta de que está pasando. Las decisiones peligrosas de repente ya no parecen imprudentes ni fuera de control. Arriesgar tu vida no parece una locura allá arriba. De hecho, para quienes están subiendo, todo lo que queda es esta obsesión primitiva e hiperenfocada en llegar a la cima, sin importar el costo. Los escaladores incluso tienen un nombre para esta condición. Se llama fiebre de cumbre y puede afectar a cualquiera, principiante o experimentado. Sin duda afectó a Miguel Ángel Pérez la noche del 27 de julio de 2014, mientras se preparaba para hacer por segunda vez en esta temporada lo que la mayoría de los escaladores ni siquiera intentarán en toda su vida. 2 días antes, el 25 de junio, Miguel, junto a su compañero de escalada, Faren Latorre, y más de 30 escaladores estaban en camino hacia la cima del K2. Miguel también estaba escalando sin oxígeno suplementario, y aunque muchos lo consideran la forma más pura y honorable de alpinismo, también es la más implacable. El frío y la falta de oxígeno a esas alturas significa que tu cuerpo literalmente comienza a devorarse a sí mismo. Cada paso requiere un esfuerzo monumental y agonizante. Incluso en un buen día, las cosas pueden salir mal para cualquiera, incluso para los alpinistas más experimentados. Y a media tarde de ese día, a unos 900 pies verticales de la cima, eso fue exactamente lo que pasó. El cuerpo de Miguel simplemente dejó de funcionar. Su paso se había vuelto casi un arrastre. Apenas podía poner un pie delante del otro. Se estaba haciendo peligrosamente tarde y él cada vez estaba más débil. Así que, justo ahí, tomó la decisión responsable de darle la espalda a la cima y regresar al campamento 4. 32 personas estuvieron en la cima del K2 el 26 de julio de 2014, mientras un hombre lamía sus heridas en una tienda en el campamento 4. Y bajo circunstancias normales, ahí es donde termina la historia. Después de llevar tu cuerpo al límite absoluto en la zona de la muerte y fracasar, desciendes, vuelves a casa y vives. Pero mientras Miguel veía a docenas de otros escaladores regresar, celebrando alegremente una de las hazañas de escalada más difíciles del mundo, el peso de su propio fracaso debió haber sido asfixiante. Justo en ese momento decidió que lo intentaría de nuevo. La decisión de Miguel no tendría sentido sin entender qué lo motivaba. Él no era un escalador profesional de oficio. En realidad, era un abogado del estado muy exitoso y el secretario general de Ebro Foods, el grupo alimenticio más grande de España. Su vida profesional estaba definida por la lógica estricta y la responsabilidad corporativa, pero su pasión estaba por encima de las nubes. Estaba impulsado incansablemente por la obsesión de escalar todos los 14 picos del mundo de más de 8.000 metros. Ya tenía 8 de ellos en su haber. El K2 era el premio máximo. Llegar a menos de 300 metros y saber que se había retirado fue una derrota psicológica que su mente simplemente se negó a aceptar. Tenía que intentarlo de nuevo. Así que, sentado en su tienda en la zona de la muerte en el campamento 4, ideó un plan desesperado y peligroso. Pasaría el 27 de julio descansando a 26.000 pies y haría un segundo intento al día siguiente. Para asegurarse de lograrlo, abandonó sus principios más puros de alpinismo y decidió que usaría oxígeno embotellado para su intento de llegar a la cima. Y así, en las primeras horas del 28 de julio de 2014, Miguel abrió la cremallera de su tienda y salió de nuevo al vacío helado. En ese momento tenía la montaña para él solo. Todos los demás ya estaban de regreso en el campamento base o habían llegado a la cima y regresado. Miguel estaba sumamente concentrado, con una obsesión primitiva de llegar a la cima pasara lo que pasara.
El oxígeno embotellado que finalmente aceptó usar lo mantenía lo suficientemente consciente, y su deseo puro e incomprensible de llegar a la cima hacía el resto. Finalmente, alrededor de la 1 de la tarde y contra todo pronóstico, la pendiente se niveló. Miguel estaba de pie en la cima de la montaña salvaje. Por un breve y fugaz momento, él había ganado. Había conquistado su premio máximo, otra montaña menos en la lista. Pero la realidad de lo que acababa de hacerle a su cuerpo físico lo estaba esperando. Porque al comenzar su descenso, el agotamiento total, profundo hasta los huesos, de arrastrar un cuerpo que había pasado 3 días en la zona de la muerte, finalmente lo alcanzó. Comenzó a bajar lentamente. De hecho, iba tan lento que, para cuando el sol empezó a ocultarse detrás del horizonte del Karakorum, él todavía estaba lejos de la seguridad del campamento 4. Y como era la última persona en la montaña, no había ningún equipo detrás que pudiera encontrarlo por casualidad. No había ningún otro ser humano con quien pudiera compartir una tienda, y tratar de bajar el K2 en la oscuridad total era imposible. Miguel no tuvo más opción que detenerse y descansar justo ahí, sin bolsa de dormir, ni tienda en las laderas superiores del K2. Los escaladores llaman a esto un vivac a la intemperie, y es universalmente considerado lo más desesperado que un escalador puede hacer a esta altura. Durante horas se sentó acurrucado completamente solo en una pequeña repisa en la oscuridad helada, a miles de pies por encima de la civilización, escuchando el viento aullar a su alrededor, mientras esperaba un sol que sentía que nunca iba a salir. No se atrevía a cerrar los ojos porque quedarse dormido significaba morir congelado. De alguna manera, Miguel sobrevivió la noche. De hecho, usó las últimas reservas inimaginables de fuerza que le quedaban para arrastrarse cuesta abajo por el resto de la pendiente. Al mediodía del 29 de julio de 2014, Miguel llegó tambaleándose al campamento 4, completamente solo, para sorpresa absoluta de todos. Y lo que era aún más extraño era que Miguel parecía estar bien. Claro, estaba profundamente agotado y se veía demacrado, pero estaba consciente, podía caminar, comer y beber sin ayuda. En el campamento 4, incluso llamó a un amigo en España llamado Eduardo, quien había organizado un equipo de rescate para buscarlo, para decirles que estaba a salvo. Por un momento parecía que este hombre había logrado una de las supervivencias más milagrosas en la historia del alpinismo, y había engañado a la muerte misma. Todo lo que tenía que hacer ahora era descansar en una tienda de campaña por un par de horas antes de descender al campamento base. Y parecía lo suficientemente estable como para que nadie le dio más importancia cuando entró en su tienda y cerró la cremallera. Pero lo realmente peligroso del K2 es que sentirse bien y estar bien son dos cosas completamente diferentes por encima de los 26.000 pies. El cerebro humano no siempre envía una señal de alerta antes de fallar. A veces simplemente empieza a hincharse en silencio. El líquido se acumula en pequeñas cantidades que nadie puede ver o sentir, mientras la persona que lo padece camina, habla, ríe y come como si nada estuviera mal. Y todo escalador serio lo sabía. La gente en el campamento base ciertamente lo sabía, porque mientras Miguel comía y bebía con los escaladores en el campamento 4, el pequeño equipo de rescate de 4 escaladores de altura pakistaníes que su amigo Eduardo había organizado todavía seguía subiendo la montaña para encontrarlo. Tenían botellas de oxígeno de repuesto para meterle más aire en los pulmones y estaban listos para bajarlo a pie con ayuda si era necesario. Nunca tuvieron la oportunidad, porque cuando sus compañeros escaladores en el campamento 4 gritaron su nombre afuera de su tienda, diciéndole que se preparara para el descenso final, Miguel no respondió. Lo llamaron de nuevo, no hubo respuesta. Confundidos, abrieron el cierre de su tienda, preguntándose qué podría estar mal con un hombre que, solo unas horas antes, había estado sentado, comiendo, bebiendo, hablando como si nada en el mundo lo hubiera afectado. Y fue ahí donde encontraron su cuerpo sin vida acostado pacíficamente dentro. Había fallecido tranquilamente mientras dormía. Resultó que el enorme estrés de la altitud extrema, los días pasados en la zona de la muerte, el desesperado segundo intento de llegar a la cima y esa noche expuesto, fueron simplemente demasiado para su cuerpo. Cuando la noticia se conoció en todo el mundo, la gente quedó impactada. Lo llamaron imprudente. ¿Cómo pudo un profesional así ignorar las advertencias y arriesgarlo todo? Pero la oscura verdad es que, a veces, la razón por la que el K2 mata a los alpinistas no tiene nada que ver con la escalada en sí, sino con el motivo por el que estaban escalando. Algunos escalan por fama, otros por desesperación, y algunos simplemente escalan para alimentar a sus familias.
Nadie habla de esto, pero la oscura verdad sobre escalar el K2 es que funciona bajo una brutal jerarquía económica. Primero tienes a los escaladores adinerados y a sus operadores de expedición, quienes pagan miles de dólares solo para organizar esta experiencia. Luego, en la base, los porteadores locales cargan cargas extenuantes, manteniendo toda la operación funcionando sin problemas, e incluso ese papel tiene niveles, porque mientras los sherpas nepaleses certificados profesionalmente pueden ganar hasta $10,000 por temporada en estas montañas, un guía porteador pakistaní podría ganar solo $2,000 por todo un año. Créelo o no, los porteadores que se quedan en el campamento base ganan aún menos. Si quieres ganar dinero de verdad, de ese que realmente puede cambiar la vida de una familia, tienes que subir. La brecha financiera entre las laderas bajas y la cima es tan grande que perseguir ese bono por trabajar en altura es un riesgo que algunos hombres están dispuestos a tomar. Y Muhammad Hassan era uno de esos hombres. A Muhammad no le importaba realmente la gloria alpina ni los récords mundiales. Era un porteador de 27 años con una madre gravemente enferma y 3 hijos que estaban creciendo. Necesitaba cada centavo que pudiera conseguir. Y en el verano de julio del 23, firmó con Layla Peak Expedition para trabajar en las laderas superiores del K2 y ayudar a un equipo de fijación de cuerdas a instalar la línea que 50 de los mejores alpinistas del mundo usarían para llegar a la cima esa temporada. Es un trabajo estándar que los porteadores hacen todo el tiempo en el K2. Solo había un problema enorme. La experiencia de Muhammad se limitaba a cargar equipo en el campamento base y alrededor de picos más pequeños en Pakistán. Este intento de cumbre iba a ser la primera vez en su vida que Muhammad estaría por encima de los 26,000 pies, y le estaban dando el trabajo crucial de fijar las cuerdas. Su equipo rápidamente mostró su inexperiencia. Su traje de escalada le quedaba demasiado flojo. Sus guantes no estaban hechos para el tipo de frío que le esperaba más arriba del hombro. Su vestimenta era, en general, lo que esperarías de alguien que había pasado su carrera en altitudes, donde el aire todavía tiene suficiente oxígeno para que tus manos sigan funcionando. Su compañía, Layla Peak Expedition, le había entregado aproximadamente 250,000 rupias, o alrededor de $850, para conseguir lo que necesitaba para escalar en la zona de la muerte. Lo que es seguro es que lo que llevaba puesto cuando salió del campamento 3, la tarde del 27 de julio, no estaba hecho para el lugar al que se dirigía. Y esa noche, el campamento 3 parecía menos una expedición de montañismo y más una pequeña ciudad preparándose para evacuar. Había linternas frontales por todas partes, moviéndose en la oscuridad, mientras casi 200 escaladores de una docena de compañías diferentes revisaban sus arneses, ajustaban sus reguladores de oxígeno y esperaban su turno para subirse a una sola cuerda fija que todos debían compartir. Algunos de estos hombres y mujeres habían pagado entre $40,000 y $50,000 por esta noche en particular. Muhammad recibía una fracción de esa cantidad, pero literalmente era parte del equipo que hacía posible esta expedición, porque en el K2 los clientes que pagan no pueden simplemente caminar hasta la cima. Se les tiene que construir un camino. Y ese camino lo construye el equipo de avanzada. Estos son los hombres que operan en la primera línea. Su trabajo es escalar las secciones más peligrosas de la montaña primero, mientras cargan tornillos de hielo pesados, pitones y kilómetros de cuerda gruesa de nylon. Tienen que clavar anclajes en hielo casi vertical y durísimo, asegurar la cuerda de seguridad, tensar la holgura y subir más alto en la oscuridad para volver a hacerlo una y otra vez. Básicamente están construyendo una autopista en la zona de la muerte. Sin ellos, los clientes abajo no avanzarán ni un solo centímetro. El trabajo de Muhammad era pasar la cuerda a los sherpas que colocaban anclajes arriba de él. Si él se retrasaba, 50 escaladores detrás de él dejaban de avanzar. Al principio, el trabajo era lento a propósito. Atornilla el tornillo, engancha la cuerda, tensa la holgura, sube 2 metros, coloca el siguiente tornillo. Hora tras hora, Muhammad se mantenía pegado detrás de los sherpas, soltando cuerda mientras ellos clavaban tornillo tras tornillo en el hielo sobre él. El haz de su lámpara frontal rebotaba en el hielo negro y vidrioso que apenas sostenía la punta de un crampón. Sobre él, el Serac permanecía en la oscuridad, una figura que apenas podías distinguir. Alrededor de las 2:20 de la mañana, Muhammad y el equipo habían avanzado por esta estrecha repisa de hielo llamada la travesía del cuello de botella. Para entender lo angosto que es este lugar, solo imagina intentar caminar de lado por el techo inclinado de una casa. Ahora, imagina que el techo está completamente cubierto de hielo negro, liso y resbaladizo. No hay suelo plano donde puedas apoyar los pies. Tienes que moverte de lado, un paso incómodo a la vez, equilibrando todo el peso de tu cuerpo sobre los picos de metal de tus botas.
a 5 millas de altura en un aire helado y completamente oscuro. Si pierdes el equilibrio y resbalas, no hay nada que te detenga. Es una caída vertical de más de 2.400 metros hacia el abismo. Es el único lugar en el K2 donde lo mejor es no resbalar. Y Muhammad estaba en algún punto a la mitad de ese cruce, con la cuerda en la mano, sus botas pisando el hielo que se inclinaba debajo de él en un ángulo que no perdonaba errores, cuando su pie buscó algo que no estaba ahí. Uno de sus crampones se atoró en el borde de un parche oculto de nieve más suave, de esas que se ven idénticas a todo lo que las rodea, pero no soportan el peso de la misma manera. Por medio segundo, su bota simplemente siguió avanzando, deslizándose a través de ella en lugar de clavarse en ella. Eso fue todo lo que hizo falta. Su cuerpo cayó de lado fuera de la repisa, y el peso de las cuerdas que llevaba tomó el control. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, Muhammad comenzó a rodar montaña abajo. Cayó unos 15 a 20 pies, pero como estaba sujeto a la cuerda de seguridad fija, no cayó hasta el glaciar. La caída no terminó ahí. Su arnés estaba flojo después de horas de movimiento constante, y siguió deslizándose incluso después de que la cuerda lo detuvo, bajando más allá de sus caderas, más allá de sus muslos, hasta que se amontonó en algún lugar alrededor de sus rodillas. Para cuando se detuvo, no estaba colgado en posición vertical. Estaba colgado boca abajo de la cuerda fija, con la cabeza apuntando hacia el hielo, las botas en algún lugar por encima de él, balanceándose ligeramente con lo que quedaba de su impulso. Encima de él, en la repisa, las linternas frontales se giraron hacia el sonido. Algunos escaladores sintieron que la cuerda se sacudía bajo sus guantes y miraron hacia abajo para ver a uno de su equipo colgando allí, invertido, con el equipo esparcido debajo de él en la pendiente. Muhammad estaba vivo, eso era evidente para ellos. Incluso se estaba moviendo, intentando débilmente enderezarse, buscando apoyo con manos que ya estaban perdiendo sensibilidad dentro de unos guantes que nunca fueron hechos para esto en primer lugar. Pero su mascarilla de oxígeno se había desprendido en esa caída. La manguera seguía conectada a la botella en su espalda, así que estaba soltando ese valioso gas al aire libre en lugar de a sus pulmones. Parte de su ropa exterior también se había rasgado, lo suficiente como para que el frío llegara a la piel desnuda debajo. A 8.200 metros de altura, poco después de las 2 de la mañana. Esa es una temperatura que ronda unos 30 grados bajo cero. Ese tipo de frío no necesita mucho tiempo para empezar a causar daño real. Tenían que ayudarlo, no había duda de eso. El problema era cómo. 2 sherpas del equipo de fijación bajaron hasta él primero, pensando que podrían subirlo de nuevo al saliente, jalándolo con las manos. Pero intentar levantar a un hombre con una cuerda, boca abajo, a 8.200 metros, cuando tu propio cuerpo ya está agotado después de 6 horas de escalada, es mucho, mucho más difícil de lo que parece. Los 2 sherpas dieron todo lo que tenían, pero no fue suficiente. El cuerpo de Muhammad apenas se movió. Después de unos minutos más de intentarlo, soltaron la cuerda, subieron de nuevo a la repisa y se reunieron con el equipo de fijación. Algunos clientes los necesitaban para terminar el trabajo después de todo. Muhammad se quedó colgando ahí, invertido solo en la cuerda, mientras el trabajo que se suponía haría la montaña segura para todos los demás continuaba a 2 metros sobre su cabeza. Y 15 minutos después de su caída, alrededor de las 2:35 de la mañana, las cosas empeoraron. En algún lugar alto, por encima de la travesía, un crujido bajo y retumbante se convirtió en un rugido en cuestión de segundos. Los escaladores en la repisa sintieron una vibración a través de sus botas, luego un viento repentino y violento que los golpeó en la oscuridad. Era una avalancha, y lo que hizo fue mucho peor de lo que cualquiera podría haber predicho. Cortó directamente secciones de la cuerda fija, incluida la misma cuerda que Hassan estaba fijando. Así que esta travesía, que ya era el tramo más estrecho y expuesto de toda la montaña, ahora era intransitable. Los escaladores que quedaron atrapados detrás del desprendimiento no tenían a dónde ir, y los que estaban delante tampoco podían regresar por ahí. Y en algún lugar debajo de todo ese caos, Muhammad todavía seguía colgado de cabeza en lo que quedaba de la cuerda. Estaba perdiendo calor cada minuto sin que nadie pudiera alcanzarlo, mientras la montaña decidía si ya había terminado de desmoronarse por esa noche. Hubo que esperar hasta que las condiciones se estabilizaron lo suficiente para que alguien se arriesgara a bajar de nuevo hacia él. Cuando llegó la ayuda, vino de Hassan Shigri, el primo de Muhammad, y Tenzin Lama, un guía sherpa nepalí. Y Gabriel Tarso, un alpinista brasileño que no tenía idea de quién era, pero no podía quedarse ahí parado mientras un hombre luchaba por su vida. Los 3 hombres se detuvieron para ayudar a Muhammad.
Pero el problema de levantar a un hombre adulto que colgaba boca abajo a 8.200 metros no había desaparecido. Todavía requería más fuerza física de la que cualquier humano exhausto tenía allá arriba. Así que tuvieron que engañar a la gravedad. Gabriel, Hassan y Tenzin clavaron un tornillo de hielo de metal pesado profundamente en la pared sólida, le pusieron un mosquetón, tomaron la cuerda que sostenía a Muhammad y la pasaron directamente por el anillo de metal. Y juntos convirtieron ese solo anclaje en un sistema de polea improvisado que multiplicó su fuerza bruta. El plan era usar ese sistema para arrastrar a Muhammad hacia arriba, palmo a palmo, en un esfuerzo agonizante. Les tomó alrededor de 90 minutos construir ese sistema de polea. 90 minutos es mucho tiempo para estar de pie sin moverse a estas alturas. Son 90 minutos en los que tu propio cuerpo consume reservas que no puede darse el lujo de gastar. Y Tenzin Lama no estaba solo. Él estaba guiando a Christine Harila, una mujer que soñaba con lograr algo que nadie en la historia del montañismo había soñado jamás. Christine buscaba coronar las 14 montañas de más de 8.000 metros del mundo, una tras otra, en una sola temporada de escalada. Ella ya había conquistado 13 de ellas. K2 era el último nombre en la lista, la cima final que se interponía entre ella y un récord que leyendas del alpinismo con el doble de su edad nunca habían estado cerca de alcanzar. Pero el tiempo se estaba acabando, y aun cuando Gabriel y Tenzin daban los últimos toques a su sistema de poleas, la montaña les presentó otra emergencia que atender. En algún lugar más adelante, donde el equipo de fijación había avanzado horas antes, se soltó una avalancha. Una llamada por radio llegó justo después. El equipo de fijación estaba en problemas. Christine y Tenzin eran ahora las personas más cercanas en esa montaña que podían llegar hasta ellos. Y tenían que decidir si quedarse junto a Muhammad, quien estaba respirando con el oxígeno de Gabriel y su amigo estaba justo a su lado, o avanzar para averiguar qué pasaba, si todo un equipo más adelante estaba a punto de necesitar exactamente la misma ayuda que Muhammad acababa de recibir. Eligieron avanzar. Harila y Tenzin creían que ya venía más ayuda subiendo detrás de ellos. Hassan y Gabriel todavía estaban con él, y seguramente su expedición no dejaría a un hombre herido simplemente tirado ahí, ¿verdad? Así que siguieron avanzando hacia el equipo de fijación. Durante la siguiente hora solo estaban Hassan, su primo y Gabriel en esa estrecha cornisa con Muhammad, observando cómo la fila de linternas frontales detrás de ellos se hacía más larga cada minuto, mientras más y más escaladores se acumulaban en el cuello de botella. Gabriel ya no tenía nada con qué trabajar. No tenía cuerda de repuesto, ni tornillo de hielo de repuesto. Su propio piolet ya había subido la montaña con lama, usado para anclar el rescate que había traído a Muhammad hasta aquí. Necesitaban ayuda, y fue entonces cuando Halun Dorji Sherpa, un hombre que escalaba para una compañía completamente diferente, los alcanzó. Había escuchado lo que estaba pasando y se detuvo. Con su ayuda, los tres finalmente arrastraron a Muhammad por los últimos metros de hielo y lo pusieron sobre una pequeña repisa plana en el cuello de botella, lo más parecido a un terreno sólido y estable en esa parte de la montaña. Muhammad finalmente estaba fuera de las cuerdas y afortunadamente seguía consciente. Claro, tenía frío como nunca antes en su vida, pero seguía consciente. Le pusieron de nuevo una mascarilla de oxígeno en la cara y empezaron a verterle agua caliente de un termo por la garganta, tratando de que algo caliente le entrara al cuerpo antes de que su temperatura corporal bajara aún más. Le habían ganado tiempo, lo que no le habían dado era certeza. Muhammad tenía hipotermia. Sus piernas habían estado torcidas debajo de él durante casi una hora, mientras colgaba boca abajo, y había una posibilidad real de que estuvieran rotas. No hablaba, no se movía mucho. Seguía en todos los sentidos que importaban allá arriba, en grave peligro. Gabriel, hay que reconocerle. Se quedó con Muhammad durante otra hora agonizante, pero su propio oxígeno suplementario se estaba acabando. Si se quedaba más tiempo, moriría justo a su lado en el sendero. Finalmente tuvo que levantarse, darle la espalda y dejar a Muhammad al cuidado de su primo para ir a buscar más oxígeno para su propia supervivencia. Alrededor de las 5:30 de esa mañana, un dron que volaba por encima para otro equipo de filmación captó algo con la cámara que, literalmente, más tarde causaría conmoción en todo el mundo del alpinismo. Era un hombre herido en un sendero. Otro alpinista se arrodilló junto a él, con una mano presionando su pecho, haciendo lo que podía para mantener ese movimiento. Y alineados sobre él en la misma cuerda fija, enganchados uno tras otro, se podía ver a unos 20 alpinistas que aún seguían subiendo. Debajo de él, en la misma cuerda, al menos 10 más, ya de regreso bajando. Era Muhammad, seguía con vida pero apenas.
y a su alrededor docenas de escaladores iban pasando junto a ellos. Nadie se detuvo para formar un grupo de rescate. No se detuvieron a preguntar qué estaba pasando o cómo podían ayudar. En cambio, los alpinistas pasaron por encima de su cuerpo moribundo y congelado como si fuera solo una pequeña molestia en la nieve y continuaron su ascenso hacia la cima. Lamentablemente, en algún momento, y no sabemos cuándo, durante esa mañana helada, Muhammad Hassan finalmente dejó de moverse. Sucumbió a los elementos justo ahí, en la estrecha travesía. Y durante el resto de esa mañana, la gente simplemente siguió escalando. Por encima de él, por debajo de él, las botas pisando hielo limpio a cada lado de su cuerpo, como si se hubiera convertido en solo otro obstáculo en la ruta. No diferente de una cuerda fija a la que había que pasarle el mosquetón, o una saliente de roca que había que rodear. Para mí esto es más que horrible. Y es la razón principal por la que hice la caminata al campamento base del Everest, pero nunca intentaré llegar a la cima. Pasar por encima de cuerpos muertos o moribundos es una pesadilla hecha realidad que no puedo imaginar. Pero ¿qué pasa cuando los alpinistas hacen todo exactamente bien? Quiero decir, tienes la ventana meteorológica perfecta, equipos de clase mundial y el mejor equipo del planeta. Y la montaña salvaje aún así decide apretar el gatillo. Porque si crees que el colapso moral de 2023 fue una pesadilla, espera a ver cómo se ve el caos puro e incontrolable. Esto es lo que sucedió en el peor día en la historia del K2.